Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 590 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, las 3 rebeliones divinas. Unite a Michael Heiser en este podcast revelador sobre las 3 rebeliones bíblicas que explican el mal en el mundo, más allá de la caída. Escúchalo y transforma tu visión de la escritura. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya, podés escucharla y descargarla en el link en comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo podés hacerlo a través de Cafecito, también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Siempre parece que los malos reciben la mayor atención. Voy a tratar de cubrir todo el terreno que pueda de nuevo. Sigue siendo una vista panorámica de las rebeliones divinas. Y sí, la S al final es intencional. Me gusta comenzar esta sesión de esta manera. Si le preguntas al cristiano promedio, ¿por qué el mundo es tan malvado? ¿Por qué la humanidad es tan depravada? ¿Por qué el mundo es el desastre que es? La respuesta que obtendrás invariablemente es la caída. A la caída se le echa la culpa de todo. Si le hicieras la misma pregunta a un israelita o a un judío del primer siglo, ¿por qué el mundo es tan malvado? ¿Por qué el mundo es un desastre? ¿Por qué tenemos este caos y sufrimiento y todo eso, pecado? Esa no es la respuesta que obtendrías. El israelita y el judío del primer siglo no dirían simplemente, es la caída, Génesis 3. La respuesta que obtendrías es, en realidad hay 3 razones por las que el mundo es como es. La primera es la caída. Ellos lo reconocerían. La caída es la entrada de la rebelión al mundo bueno de Dios porque tenemos un ser sobrenatural que decide interferir e impedir lo que Dios quiere para la humanidad en Génesis. Pero también hay otras 2 rebeliones. Hay otras 2 razones por las que el mundo es como es. Y estas otras 2 razones, tienes una rebelión en Génesis 6, 1 al 4, con los hijos de Dios, y tienes lo que sucede en Babel. Desafortunadamente, y voy a decir un poco de él porque esto es así en un momento, pero nuevamente, ha sido mi experiencia que la segunda razón, el episodio de los hijos de Dios, es regularmente ignorado en la iglesia o desmitologizado. Se explica como algo más que una rebelión sobrenatural. Entonces nunca entiendes esta parte de la cosmovisión judía israelita. El episodio de Génesis 6 es un gran problema en la literatura testamentaria interna que se filtra en el Nuevo Testamento porque los escritores del Nuevo Testamento son parte de lo que llamamos el período del Segundo Templo. Obtienes el templo reconstruido después del regreso del exilio hasta el año 70 después de Cristo cuando es destruido nuevamente. Ese período, el Nuevo Testamento es parte de eso. Lo que sucede en Génesis 6 es muy importante en su visión de la depravación que se extiende sobre la tierra. Entonces, si no tenemos eso en cuenta, si la eliminamos de la imagen, perdemos algunos elementos significativos no solo para entender ciertas cosas en el Nuevo Testamento, sino también ciertas cosas en el Antiguo. La tercera razón,
Babel. Esta es una historia de la escuela dominical que todos conocen. No me encontré con Deuteronomio 32, 8 al 9 hasta que era estudiante de doctorado, en cuanto a lo que está pasando allí en el mundo. Y parte de la razón es que nuestras traducciones modernas no utilizan los rollos del mar muerto en esos versículos, y tampoco en otros versículos de Deuteronomio 32. Así que nunca vemos que tenía el texto originalmente allí, y por qué es importante. Porque Pablo y otros aluden a Deuteronomio 32, 8 al 9 con bastante regularidad. Y ese pasaje es la base de lo que hoy llamamos vagamente guerra espiritual. Pero nunca lo verás a menos que tengas los rollos del mar muerto para ayudarte. Nunca lo verás. Aunque Pablo alude a esto en Hechos 17, simplemente nunca lo verás. Parecerá que lo que Pablo está diciendo no tiene contexto, como si estuviera inventando algo porque no pudo encontrar eso en el Antiguo Testamento. Es un problema textual, es un problema de manuscrito. Pero esas tres serían la explicación judía israelita de por qué el mundo es el desastre que es. Y en cuanto a cuál, de nuevo, juego de palabras, la caída de las tres rebeliones, las tres caídas, por así decirlo. La primera, en lo que incurre para la humanidad es el alejamiento de Dios y la muerte. Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Por cierto, ahí no dice culpa, dice muerte. La muerte pasó a todos los hombres. Así que tenemos un alejamiento de Dios y tenemos un problema de muerte. El segundo es visto, por los judíos del periodo del Segundo Templo, como una causa fundamental de la proliferación de la depravación. No es que los humanos no sean depravados, porque cayeron en Génesis 3. Estos fueron actos deliberados de rebelión. Y tienes muchos otros actos deliberados de pecado que se derivan de ello. Pero se pensaba que Génesis 6 trataba sobre la proliferación, la aceleración de la depravación entre los seres humanos. Y en el periodo del Antiguo Testamento, fue una amenaza letal que surgió de este evento para el pueblo de Dios, como se conocía entonces al pueblo de Dios, los israelitas. Y el tercero es realmente sobre el abandono y la fragmentación de Dios, y no solo de Dios hacia el resto de la humanidad, además de Israel, sino realmente de todas las naciones entre sí y especialmente hacia Dios. Ahora, si fueras un judío del periodo del Segundo Templo, y tu respuesta a por qué el mundo es el desastre que es, fueran estas tres cosas, ¿esperarías que el Mesías solucione las tres? No solo una. Esperarías que el Mesías no solo arregle Génesis 3, sino que arregle las demás. Y eso es realmente lo que obtienes en el Nuevo Testamento. Es solo que estamos ciegos a los otros dos. Así que quiero hablar un poco sobre cada uno de estos. Una vez más, si eres uno de los míos, si eres un académico y te encantan los libros con notas al pie, El Reino Invisible tiene una gran cantidad de datos. Escribí un libro acerca de esto. El título será, Demonios, pero no saldrá por un tiempo. Ya lo entregué y quién sabe qué esté haciendo el editor. Pero ese también va a tener una gran cantidad de datos. Así que esas son las dos fuentes. Pero el reino invisible está disponible y pueden obtener más detalles si lo desean. Lo que quiero decir sobre la primera rebelión es que si les pregunto, ¿conocen esa historia en Génesis 3 sobre la serpiente? ¿Quién era la serpiente? Todo cristiano diría, ese fue Satanás. Fue el diablo. En otras palabras, la serpiente allí era más que una serpiente. Cada cristiano que he conocido afirma esa idea. Pero se sorprenderían de cuánta resistencia hay en la academia para leer Génesis 3 de esa manera. No voy a entrar en por qué es así, pero si van a ver a Mike después de la reunión de hoy, muchos académicos no están de acuerdo con eso, ya lo sé. Y las razones para hacerlo son cosas que abordo en libros y desgloso su respuesta y muestro por qué no es realmente una buena respuesta.
Pero el Nuevo Testamento es una. Estamos lidiando con más que una serpiente. En otras palabras, Génesis 3 no nos está enseñando una lección de zoología, no nos está enseñando una lección sobre la evolución de las serpientes. Eso es algo que lees en la literatura creacionista. La serpiente originalmente tenía piernas y tal, maldita hasta el suelo. No nos está enseñando sobre algún desarrollo de una criatura. No se trata de zoología, no se trata de biología. Podríamos entrar en todo tipo de imágenes sobre este ser, y podría mostrarles todo tipo de datos sobre cómo tanto en Mesopotamia como en Egipto, los guardianes sobrenaturales del trono, protegían la presencia de la deidad, se moldeaban como serpientes o dragones. Porque esos son peligrosos. Si estuviera escribiendo una historia ahora y proporcionando ilustraciones, y quisiera hablar sobre guardaespaldas, no pondría a un montón de chicos que parecen adolescentes y que no son musculosos. Dibujaría a esos individuos como tipos malos. Porque solo tenemos esta asociación con guardaespaldas y seguridad, especialmente alrededor de reyes y todo eso. Están armados hasta los dientes. Son una amenaza. Si te pasas de la línea, te va mal. Esta es la forma estándar, o una de las formas estándar, de describir a un guardián del trono en el mundo antiguo. Entonces, lo que tenemos aquí es que tenemos un individuo, una entidad, y podrías leer Ezequiel 28, Isaías 14, que tiene una gran proximidad con Dios. Pero en Isaías 14, este individuo decide, Isaías 14, 12 al 15, quiero ser como el Altísimo. Seré el más alto. Quiero ser el encargado de esto. No me gusta la decisión de Dios de hacer a los humanos parte de nuestra familia. Quiero ser el gobernante del consejo. Obtendrás un lenguaje como este en estos pasajes, donde Edén es la montaña cósmica, el lugar donde mora Dios. Nuevamente, retratado como una montaña porque es remoto y trascendente. Tienes a este individuo rebelándose y siendo expulsado, desechado, pero no antes de incitar a la humanidad a rebelarse. Así que tenemos rebelión en el mundo sobrenatural y el mundo humano. Apocalipsis 12 y 20, este individuo es identificado como la serpiente o el diablo, el rebelde original que se convierte en el adversario original de Dios. Y el costo de su rebelión es la muerte de la humanidad y el alejamiento, la separación de Dios. Pero el punto clave de la historia es una rebelión sobrenatural. No es una lección sobre serpientes y sobre biología y zoología. Esta tabla es difícil de leer, es de El Reino Invisible. Pero todo lo que quiero que noten es la columna de la derecha. Tengo rojo, verde y amarillo. Esos son lugares donde Génesis 3, Isaías 14 y Ezequiel 28 se superponen. Son bastantes. En el lado izquierdo están los términos hebreos para la morada de Dios. Edén es más que un jardín. La serpiente es más que una serpiente. Estas son imágenes diseñadas para transmitir la morada de Dios. Dios realmente vino a la tierra. Él creó a las personas para que estuvieran allí, en la tierra con Él, con su familia sobrenatural. Uno de ellos era rebelde y trae la muerte porque Adán y Eva son expulsados del jardín, alejados de la presencia de Dios, del árbol de la vida. Las dos cosas que les dieron a mortalidad contingente, eso se pierde. No es solo una historia sobre serpientes y personas en un jardín. Aquí hay imágenes trascendentes que nos llevan a los procesos de pensamiento sobrenaturales. A lo que realmente está tratando de llegar es al caos. La interrupción, el desorden comenzó aquí. Comenzó en la casa de Dios. 'Cause, 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 'c
Y el resultado fue que la humanidad ahora va a vivir en un mundo roto. Son el producto de un hogar roto. No es lo que Dios quiere que sea. Los eruditos usamos palabras como caos para describir cada condición o conjunto de condiciones que es contrario a lo que Dios quiere. Y aquí es donde comienza. Es una interrupción en la forma en que Dios quiere las cosas. La figura de la serpiente es derribada. En los tres relatos, Génesis 3, Ezequiel 28, Isaías 14, es expulsada de la presencia de Dios a la tierra. La tierra, curiosamente, una de las palabras hebreas para tierra es eretz. Es la misma palabra, o una de las mismas palabras que pueden usarse para describir el reino de los muertos, el mundo subterráneo, el lado malo del mundo espiritual. La figura de la serpiente se convierte en el Señor de los muertos en el pensamiento israelita. ¿Por qué? Porque a partir de este momento, todo muere. La tierra no es lo que debería ser. Está maldita por lo que sucede aquí. Va a decaer y corromperse y ser lo contrario, lo opuesto a lo que Dios quiere que sea. Es la muerte. Si te gusta ver Stranger Things, piensa en el mundo del revés. Es un lugar de decadencia. El mismo aire es como un contagio. Es patogénico. Todas estas cosas es la muerte personificada. Y su Señor, su guardián, se hace conocido en las Escrituras y en otros textos, incluso textos que no están en la Biblia, como el Señor de los muertos. Él es dueño de la humanidad. Él es dueño de su destino a partir de este momento, porque separados de Dios, morirán y permanecerán muertos. Así que se supone que el Mesías arreglará esto. El reino de la muerte, podrías pensarlo también como una decreación. Piensen en lo contrario de lo que sucede en el Edén. En el Edén, Dios trae vida, la crea, la hace existir. Está en perfecta armonía con Él. Como resultado de Génesis 3, todo eso se invierte. Todo es lo contrario. Por eso, más adelante en la Biblia, los lugares inhóspitos e inhabitables serán descritos con terminología del inframundo, como el Seol y la tumba. El desierto es inhabitable. El desierto es donde viven los demonios. Porque si sales ahí fuera, morirás. Es el reino de los muertos. Todas estas cosas son metafóricas para transmitir una cierta idea sobre la forma en que Dios quiere que sea la vida, y la forma en que lamentablemente es en nuestro mundo. Pueden leer todo el Antiguo Testamento. Tengo algunos ejemplos aquí. Si lees Isaías 13, es por eso que obtienes criaturas del desierto. El escritor usa el vocabulario de las criaturas del desierto para describir seres demoníacos. No es que los búhos y las hienas sean seres demoníacos. Es que comen cosas muertas. Están sucios. Son la muerte personificada de alguna manera. Y donde viven es donde las cosas van a morir. Todo lo que amenaza, todo lo que está en decadencia, todo lo que está muerto es el anti-Edén. Es el otro lado. Es la inversión de la forma en que se supone que deben ser las cosas. Hay una cierta lógica en esto. En el día de la ceremonia de expiación con Azazel, y podrías ir al pasaje en Levítico 16, esto puede ser desconocido para algunos. Si vas a Levítico 16, todos saben que este es el pasaje del día de la expiación. La única época del año en que Aarón entra en el lugar santísimo, dice, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos, recuerden los 2 machos cabríos, y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Proposición, nombre divino.
y la otra suerte es para Azazel. ¿Qué rayos es eso? Muchas traducciones dicen, para el cabrío expiatorio. Azazel es en realidad un nombre propio. En la literatura del Segundo Templo, Azazel es Satanás. Es la persona del diablo. Es la persona encargada de los muertos. Es el antidios, el equivalente anti, lo opuesto del Edén. Tal vez digan, ¿sacrificios ofrecidos a Satanás? Lo que pasa es que el macho cabrío es para Azazel. Aarón presentará el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el Señor. Ese es el que se mata y se usa como ofrenda por el pecado. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Qué le hace el sumo sacerdote al macho cabrío para Azazel? Pone sus manos sobre él, transfiriendo simbólicamente los pecados de la nación. Porque el día de la expiación es como presionar el botón de reinicio. Se reinicia todo. Él pone sus manos sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel, y lo envían al desierto, al lugar donde está la muerte. Porque ahí es donde pertenece el pecado. No pertenece al campamento donde está el pueblo de Dios y su presencia. Pertenece allá afuera. No están ofreciendo sacrificio a Satanás. Están enviando el pecado a donde pertenece. Esta es la razón por la que Pablo en 1 Corintios 5, cuando tienen que disciplinar a un creyente que no se ha arrepentido de su inmoralidad, tienen que disciplinar a este hombre echándole de la iglesia. Ha sido entregado a Satanás. Significa que ha sido enviado fuera del lugar que es tierra santa, la iglesia, porque la gloria de Dios mora dentro de cada creyente. No queremos pecado aquí, lo echamos fuera. Si se soluciona el pecado, entonces puede regresar. Esto es solo una pequeña porción de lo que el Antiguo Testamento describe como, y vamos a entrar en detalle, la geografía cósmica. Hay un sentido de cosas que son santas y sagradas, espacio sagrado y espacio profano, normal o espacio maligno. Cosas bajo el dominio de Dios y su presencia, y cosas bajo el dominio de otra cosa. Solo se ilustra aquí en esta parte de la ceremonia de Azazel. Leíste eso y suena raro. Cabra para Azazel. ¿Qué rayos es eso? Está en el desierto porque ese es el reino de la muerte. Ok, miren al desierto. ¿Se parece eso al Edén? No. Ese es el punto. Los espíritus Refaim. Solo vea un pasaje aquí, porque hablaremos sobre quiénes son los Refaim en un minuto. Pero también en el mundo subterráneo, en el Seol, esa es la palabra hebrea para el mundo subterráneo, el Seol abajo se espantó de ti. Estas son las palabras de Dios al rebelde sobrenatural, Isaías 14, que se revela, quiere ser como el Altísimo, y en cambio es abatido a la tierra y al abismo. Descendió al Seol tu soberbia. Te vuelves débil a medida que te vuelves como nosotros. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero del día, hijo de la aurora? El hebreo es Halel, significa el que brilla. La traducción latina en la Vulgata es Lucifer. Eso es lo que significa Lucifer en latín, el que brilla. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? Cortado fuiste por tierra. Una vez más, eres abatido. E incluso más bajo que el suelo, estás en el Errex. Estás en el Seol, estás en el inframundo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Si miran otros pasajes, déjenme ver si puedo encontrarlo. Referencias al sepulcro y a los muertos en Isaías 14.
líderes de la tierra, las sombras. Hagamos clic aquí. Ese es el término Refaim. ¿Dónde verás ese término si conoces bien tu Antiguo Testamento? ¿Quiénes son los Refaim? Es el nombre de los clanes de los gigantes. ¿Por qué están en Seol? ¿Por qué están en el reino de los muertos? Porque los mataron. Tal vez digan, ¿a quién le importa? Vayamos a la segunda rebelión. He aquí por qué te importará. Estoy señalando esto porque ese versículo en Isaías 14 va a ser uno de 2 o 3 versículos en el Antiguo Testamento para el origen de los demonios. Génesis 6:4 es un pasaje controvertido. Los hijos de Dios ven a las hijas de los hombres. Cohabitan con las hijas de los hombres, tienen hijos. Los hijos son llamados Nefilim, hombres poderosos de renombre sobre la tierra. Lo que típicamente se dice en las iglesias hoy en día es, los hijos de Dios son solo personas, el linaje de Set o de alguien más, o sus reyes, y no hay nada sobrenatural aquí. Pero sigue siendo raro. ¿Cómo tendríamos aquí una rebelión sobrenatural y cohabitación, y los gigantes y todo eso? Eso es demasiado extraño, entonces no puede ser lo que pretendían los escritores porque nos ofende, así que deshagámonos de eso. Y eso es lo que se hace. Hay muchos problemas con eso. Significa que las hijas de los hombres son el linaje malvado y los hombres no son malvados. Las mujeres son malas, pero los hombres no. Ese es un problema si van a escoger esa interpretación. Pero el problema más grande en Génesis 6 es, Pedro y Judas no usan esa interpretación. Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Luego sigue con Sodoma y Gomorra. ¿Se dan cuenta que esto es una cronología? Génesis 6, 4, 1 al 4, luego el diluvio, luego Sodoma y Gomorra. Ángeles que pecaron, plural. No se refiere a Satanás porque es plural. No hay otro candidato para lo que dice Pedro. Tal vez digan, ¿qué hay de la tercera parte que se rebelan con Satanás? No hay un solo versículo en la Biblia que diga eso. Ni uno. La única vez que aparece la palabra tercero y ángel en el mismo versículo es el último libro de la Biblia, Apocalipsis 12, donde se refiere al estallido de la guerra en el cielo con el nacimiento del Mesías, que es mucho tiempo después del diluvio. Pedro y Judas con él. Judas básicamente dice lo mismo. Describen una rebelión sobrenatural antes del diluvio. Génesis 6, 1 al 4. Cuyos ofensores fueron arrojados al infierno y encarcelados allí con cadenas de oscuridad. ¿Han notado algo? ¿De dónde sacaron esto de las cadenas de oscuridad? Porque si recuerdo Génesis 6, vayamos allá. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y continúa. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra. El Señor se arrepintió de lo que hizo, le habla a Noé, y después el diluvio. ¿Dónde están las cadenas de oscuridad? No se mencionan. Y eso nos dice que Pedro y Judas obtuvieron esa idea, ese material de algún otro lugar. Se basan en material que no está en el Antiguo Testamento, pero se basan en alguna otra pieza de literatura o tradición, una tradición más amplia sobre Génesis 6.
Pedro y Judas se basan directamente, en realidad, en libros judíos antiguos como Primera de Enoc, Jubileos y el Libro de los Gigantes, todos del período del Segundo Templo. Todos son parte de los rollos del Mar Muerto. Pedro y Judas están leyendo libros judíos, esencialmente comentarios sobre el Antiguo Testamento, sobre este episodio de Génesis 6, 1 al 4. Y traen algo de ese material a sus propios escritos en el Nuevo Testamento. Ahí es donde lo consiguen. Sorpresa. Los escritores del Nuevo Testamento, los escritores bíblicos, leen libros. Tenemos esta extraña idea mítica de que los personajes de la Biblia nunca leen nada. No es como si estuvieran desayunando un día, se electrocutan y entran en trance, y luego se despiertan y hay un pergamino frente a ellos y dicen, vaya, no puedo esperar a leerlo. No sé qué escribí. No me di cuenta de que lo escribí porque mi cerebro estaba desconectado. Me estaba descargando. La Biblia, algunos de ustedes entenderán esta referencia, la Biblia no es un libro canalizado. No es el libro de Urantia. La Biblia es un libro producido por personas a quienes Dios preparó providencialmente para la tarea. Eso es lo que es. Y leen libros. Están informados por su entorno, su cultura, las cosas que leen, y Dios sabe todo eso. Los está preparando desde el momento en que nacen hasta el momento en que los impulsa a producir algo para la posteridad que se convierte en parte de eso que llamamos la Biblia. No se descarga simplemente como si sus cerebros no estuvieran conscientes. Realmente tenemos una concepción profundamente defectuosa de la inspiración si piensas que la Biblia es un libro canalizado. Te hace muy vulnerable a las críticas y hace que la Biblia sea vulnerable a las críticas en todo tipo de formas. Es por eso que digo que me tomaría 5 minutos destruir su concepto de la Biblia. Usando la Biblia y usando la presunción de cómo crees que la obtuvimos. No es difícil. Ocurre en las aulas universitarias todas las semanas. Esto no es difícil de hacer. Y en este caso, Pedro y Judas leyeron libros. Y este material que están leyendo, aquí está la parte clara. Providencialmente leyeron material que en realidad preservó el contexto original de Génesis 6, 1 al 4. Porque Génesis 6, 1 al 4 está ahí por una razón. No es como si dijeran, vaya, me faltan 4 versos y me faltan unos cuantos. ¿Qué escribo? Vamos a darles una cosa realmente rara, no sé, jugar un poco con sus mentes. Claro que no. Hay un propósito de por qué los versículos están ahí. Pero el contexto se nos escapa. El escritor del Antiguo Testamento asume que sus lectores reconocerán lo que está diciendo. Y algunos de ellos lo hicieron porque escribieron sobre eso más tarde. Y Pedro y Judas usaron esas obras y de hecho recuperan el contexto original. Desde el siglo XIX, sabemos que las historias del diluvio de Mesopotamia son muy similares a la historia del diluvio de la Biblia. Si fuiste a la universidad, te garantizo que si tomaste una clase de religión, escuchaste esto, porque a la gente le encanta usar esto como una cuña entre usted y su idea de que la Biblia es diferente a otra literatura. Esta es una trayectoria favorita, similitudes con otros documentos. Esto ha sido bien conocido desde el siglo XIX. El relato bíblico registra un acontecimiento, pero también nos da teología. La historia del diluvio no está diseñada solo para decirte que hubo una inundación. La historia del diluvio en realidad está haciendo un punto teológico, y eso es realmente lo que está sucediendo en los primeros 4, en realidad los primeros 5 versículos del relato. El escritor está apuntando a algo. A lo que le está apuntando es a la religión mesopotámica. Está apuntando a otros dioses cuando lo hace. Ese es un contexto que se perdió para nosotros. No pasó desapercibido para Pedro y Judas, o los escritores de esa otra literatura. Libros como Enoc preservan esto. Para entrar en este tema, me gusta hacerlo de esta manera. Acabamos de leer Génesis 6, 1 al 4, este extraño asunto de los hijos de Dios, que Pedro y Judas lo toman al pie de la letra. Es raro, y si es raro, debe ser importante. Pero miren el versículo 5,
¿Qué tiene esto que ver con los primeros 4 versículos? El Señor vio que la maldad del hombre. Un momento, pensé que los hijos de Dios eran los malos. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Cómo se pasa de los hijos de Dios violando el límite entre el cielo y la tierra? ¿Cómo pasas de una rebelión sobrenatural a que toda la gente sea mala todo el tiempo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se pasa de uno a otro? Si conocieras la historia de fondo, no preguntarías. Tienes a los escritores del Segundo Templo que están familiarizados con eso. Y en el judaísmo del Segundo Templo, nuevamente, el judaísmo que es del Segundo Templo fue construido hasta el primer siglo en los días de Jesús. Ellos creían que los eventos aquí en Génesis 6, 1 al 4, eran responsables de la proliferación de la depravación humana. Ellos creían que había una conexión entre los primeros 4 versículos y el versículo 5, porque conocían la historia de fondo. La historia de fondo, de nuevo, en versículos como Enoc, pasajes como Enoc, hablaremos de la caída de los hijos de Dios. Se llaman vigilantes en el idioma de Enoc. El libro de Daniel también usa ese término. Lo acabamos de leer hace un rato. Mencionan a los vigilantes descendiendo hacia, o desde el monte Hermón. Que si alguna vez han estado en Israel, probablemente lo hayan visto. Lo reconocerían rápidamente. Es el monte más alto que hay en esa zona. Suele estar cubierto de nieve. Vamos a hablar sobre el monte Hermón cuando lleguemos a Jesús y la geografía cósmica, porque Jesús va al monte, y tiene una razón para hacerlo. Y tiene cosas que decir cuando está ahí. Si conoces la historia de fondo, sabes por qué va ahí. Él tiene un propósito. Es un sitio cósmico. Tiene una asociación malvada, profundamente malvada. Entonces, los vigilantes en la versión de Enoc transgreden a las mujeres y le enseñan a la humanidad a destruirse a sí mismos. Si leemos el libro de Enoc, leeríamos algo que suena muy parecido a Génesis 6. Pero la historia termina así, y cuando bajaron para mezclarse con los humanos, les enseñaron habilidades y tecnologías para la guerra. Cómo hacer espadas y cuchillos y lanzas, y el arte de la guerra. Les enseñaron todo sobre plantas y hierbas para intoxicarse, drogas para producir estados alterados. Les enseñaron astrología. Les enseñaron artes de seducción, para proliferar la inmoralidad. Les enseñaron todas estas cosas. Enoc, porque es judío, dice, esto es terrible. Lo que enseñaron a los humanos aceleró la depravación. Rompió hogares. Resultó en derramamiento de sangre. Volvió sus corazones a la idolatría al producir estos estados alterados y visitar los reinos espirituales y todas estas cosas. Hay una lista completa de pecados en el Antiguo Testamento que puedes poner en esas 4 categorías. Se culpa específicamente a estos rebeldes de impulsar la autodestrucción humana, acelerándola, dando a los humanos más oportunidades y más habilidad para destruirse a sí mismos. Ahora pueden hacerlo de manera más eficiente. Les enseñaremos cómo. Aquí está la lista. En el pensamiento mesopotámico, sin embargo, hay una historia que es la historia de fondo de todo esto. Es una historia de un grupo de seres divinos llamados Apkallu. De inmediato, tienen que pensar como un mesopotámico y pensar como un israelita. Los israelitas son la multitud bíblica, seguidores de Jehová, al menos aparentemente. Y los mesopotámicos son seguidores de muchos dioses. Marduk es el primario. Cuando esto se escribe, él es la deidad principal. Así que tienes a Israel, Mesopotamia, el bien y el mal, y todo eso. La historia mesopotámica del diluvio incluye la idea de seres sobrenaturales que vienen a la tierra y cohabitan. Pero en su versión, es algo bueno.
Es por eso que Babilonia es conocida por su inmoralidad, ciertamente por su idolatría, por sus artes oscuras. Eran un imperio. Pero esas son cosas buenas porque somos Babilonia y somos geniales. No hay nadie como nosotros. Somos el mandamás de la civilización. Y lo que los babilonios querían que la gente supiera es que la razón por la que son tan maravillosos, asombrosos e imbatibles es porque los dioses los ayudaron a crear Babilonia. Le dan crédito a los dioses. Y en la historia de los Apkallu, los mesopotámicos consideran a los Apkallu como héroes de la cultura, los grandes civilizadores de su civilización, los que enseñaron a los babilonios todo tipo de cosas para construir su poder. Son héroes, son buenos tipos. Estos 7 sabios, hay 7 de ellos, fueron creados por otros dioses en el abismo. ¿Les suena? Son creados en el abismo. Uno de sus trabajos era velar por el correcto funcionamiento del cielo y la tierra. Tenían un gran poder, un gran conocimiento y van a enseñar cosas a los humanos aparentemente para crear una civilización. Los judíos miran esto y dicen, esto es horrible, no deberíamos tener un derramamiento de sangre así de la nada, no deberíamos tener inmoralidad, estar adorando a otros dioses, nada de esta basura. Pero si eres un babilónico, dices, esto es lo bueno. La sabiduría enseñada por los Apkallu a los babilonios corresponde precisamente al conocimiento prohibido que verás enumerado en Enoc. Eso no es una coincidencia. Visión negativa, visión positiva. Los arqueólogos han descubierto pequeñas figuritas porque los Apkallu, nuevamente, son vistos como buenos tipos, los babilonios no los ven como figuras siniestras y demoníacas. Hacían figuras de los Apkallu y las enterraban en los cimientos de los edificios para proteger el edificio de cualquier cosa que no les gustaba a los babilonios. Y el nombre de esas esculturas era Mot-Serei en acadio. Significa vigilantes. Eso no es una coincidencia. Ese es el término de Enoc para los hijos de Dios que cayeron antes del diluvio. No es una coincidencia. Lo está obteniendo de material babilónico. Los dioses superiores en la historia babilónica un día, los Apkallu eran deidades de nivel medio. Tienen trabajos importantes, pero no son los que toman las decisiones. Simplemente andan por ahí, son muy inteligentes y hacen cosas. Así que un día los dioses superiores dicen, ya estamos hartos de los humanos. Si leen la Enuma Elish, o la epopeya de Gilgamesh, obtendrán esta historia. Estamos hartos de los humanos. Hacen mucho ruido. Fueron una mala idea. Entonces, nos vamos a deshacer de ellos. Vamos a enviar una inundación y acabarlos. Y luego los dioses se chocan los 5 y dicen, gran idea. Los Apkallu escuchan esto y dicen, debe ser broma. Hemos invertido mucho tiempo en esta gente. Les hemos enseñado todo tipo de cosas. Todo ese trabajo se perderá si simplemente se destruyen. Así que deciden, podemos pensar en una forma de transmitir nuestro conocimiento a los sobrevivientes del diluvio, y luego podemos comenzar de nuevo. Nuestro trabajo no se perderá. La era épica, que es un texto mesopotámico, es una fuente clave para esto. Enumera 7 reyes anteriores al diluvio, cada uno de ellos acompañado por un Apkallu asistente. Por ejemplo, el rey decía, debo mi éxito a tal deidad, y luego la enumeraban en la tablilla cuneiforme. Cada rey es asistido por un Apkallu específico, y todos son seres divinos. Pero después del diluvio, hay textos que mencionan a 4 de ellos, y ya no son completamente divinos. Son de ascendencia divina, pero también se describen como parcialmente humanos. ¿Suena familiar? Los Gibirim, los Nefilim, también se describen de otras formas. Son 2/3 de Apkallu, es una descripción.
Esa es la descripción dada a Gilgamesh, quien es llamado en un cilindro sellado, el señor de los Apkallu, y Gilgamesh es un gigante en la tradición mesopotámica. ¿Suena familiar? Seres divinos, cohabitación, descendencia mezclada, son gigantes, y solo son tipos malos. Los babilonios dicen, esto es genial, buena idea, salvaron la civilización. En la versión israelita, en Génesis 6, por lo contrario, esto es horrible. Porque, ¿qué hacen los Nefilim y sus generaciones posteriores? Números 13, 32 y 33. Cuando Josué, junto con otros 11, Josué y Caleb y otros 10 espías son enviados a la tierra, regresan en Números 13, 32 y 33 y dicen, ¿qué? ¿Qué dicen los espías? Este lugar es increíble. Es todo lo que escuchamos que iba a ser. Y la gente dice, por fin. Y los 10 de los espías dicen, no tan rápido. Porque hay otro detalle. El lugar está plagado de anaseos, que descienden de los Nefilim, grandes y altos. Básicamente nos van a derrotar. No tenemos ninguna posibilidad. Y Josué y Caleb dijeron, ¿no recuerdan el Mar Rojo? Pero 10 de ellos dicen, no vale la pena. Y entonces Dios dice, porque no creyeron, van a vagar por el desierto por 40 años hasta que esta generación desaparezca. Adelantándome un poco para la próxima sesión. Después de 40 años, ¿recuerdan lo que hace Dios? La conquista fracasa cuando ven a los anaseos, los gigantes. Deuteronomio 2 y 3 dice que los anaseos son refaítas. Todos estos diferentes nombres de clanes de gigantes. Dios los lleva al otro lado del Jordán, y pasan por Amón y Moab. Dios le dice a Moisés y Josué en Deuteronomio, vayan, pasen por Amón y Moab, pero no molesten a esa gente, porque los descendientes de Esaú ya han eliminado a los gigantes, los Amsumim, los Usim y los Amim. No tienen nada que ver ahí, no los molesten. Los enviaré a Basán, donde viven los últimos refaítas. Dios los lleva de regreso intencionalmente para confrontar a las mismas personas de las que huyeron. Tienen que conquistar Basán, los vestigios de los clanes de los gigantes en Basán, antes de que Dios les permita cruzar, y luego hacer lo mismo en Canaán. Los lleva de regreso a donde empezaron. No van a salir de este lío porque estos son elementos de la población en la narrativa de la conquista. Estos deben ser eliminados porque son engendros de dioses rivales. Quieren seducirlos a la idolatría. Quieren destruirlos porque son mi pueblo. Tal vez digan, ¿cómo rayos llegamos a esa situación? Donde todas estas naciones tienen otros dioses. ¿Cómo llegamos a eso? Hablaremos de eso en un momento. Eso es Babel, pero en la tradición judía, de aquí es de donde vienen los demonios de los evangelios, que no son los principados y potestades. En la tradición judía, si preguntas, ¿de dónde vienen los demonios? Esta es la respuesta. Porque cuando mueren los refaítas, donde los vemos en el Antiguo Testamento, en Seol. Un demonio es el espíritu incorpóreo de los refaím. Esa era la creencia en el judaísmo. Pueden leerlo todo a través de los textos judíos del Segundo Templo. Y estoy seguro de que tal vez haya algunos de ustedes que hayan escuchado eso antes. Pero esto no se enseña en la iglesia porque no se les anima a leer el texto que Pedro y Judas leyeron y que termina siendo utilizado como material en el Nuevo Testamento. No lees Isaías 14, no lees sobre los refaítas, no lees sobre el Seol. Esta es su visión bíblica del mundo. Así que tienes un rebelde que trae la muerte y el distanciamiento a la humanidad. Ese es el que conoces. Esa es la serpiente. Tienes esta multitud que se rebela contra Dios.
Dios, en todas las tradiciones, toma a los ofensores y los asigna, los envía de regreso al abismo. En la historia de Mesopotamia, eso es lo que hace Marduk. Marduk dice, quería destruir a la humanidad, no quería que ustedes interfirieran. Así que los voy a sentenciar a volver al abismo para nunca volver. Cada elemento de Génesis 6, 1 al 4 se explica en la historia de los Apkallu, cada uno. Y solo ha sido realmente desde el 2010 que los eruditos que juguetean con las tablillas cuneiformes han reunido los datos. Por si acaso, si tienen un comentario en casa que no incluye lo que acabo de mencionar, lo siento, pero es obsoleto en Génesis 6. No tiene en cuenta el material de texto fuente principal que es el contexto para Génesis 6, 1 al 4. Solo lo señalo, es lo que pasa. La gente descubre cosas y aprendes más cosas. Hubo un tiempo en que los rollos del Mar Muerto eran desconocidos. 1947, hemos aprendido mucho a través de ellos. Es lo mismo aquí. Ahora entendemos por qué Pedro y Judas pudieron leer a Enoc y decir, ya entendemos. Porque en el libro de los gigantes, Gilgamesh en realidad se menciona por su nombre como un gigante. ¡Qué casualidad! Hay personas judías que se toman en serio el Antiguo Testamento y conservan las historias de fondo, el contexto del Antiguo Testamento en todo tipo de formas. Y escriben sobre sus descubrimientos. Escriben sobre los puntos que están conectando. Hacen exégesis, interpretan. Esto es lo que los pensadores judíos están haciendo en esta brecha de 500 años. Están estudiando el Antiguo Testamento y tienen acceso a mucho material para ayudarlos a entenderlo. Y los escritores del Nuevo Testamento como Pedro y Judas, leen algo de eso y lo incorporan al Nuevo Testamento porque les ayuda a presentar un argumento. En el caso de Pedro y Judas, ¿quiénes son los ángeles que pecaron? ¿A qué los comparan? Falsos maestros. ¿No tendría sentido comparar a un falso maestro con un Apkallu o uno de los hijos caídos de Dios, porque se creía que desviaban a la gente? ¿Por qué en los evangelios a los demonios se les llama espíritus inmundos? ¿Por qué no se bañan? ¿Porque comen cosas prohibidas? Claro que no. Además de las leyes alimentarias del Antiguo Testamento, ¿cuáles son algunas otras cosas que hacen que algo, ya sea un animal o una persona, sea impuro? Mezclas prohibidas. Es por eso que los vigilantes son llamados espíritus bastardos en los rollos del Mar Muerto, porque eso es lo que son. Y son espíritus inmundos. Podría citar fuentes donde muchos escriben su disertación sobre la frase, espíritu inmundo, ¿de dónde viene? ¿Cómo se usa? Que aclarará este punto. Esto es lo que trato de hacer. Trato de dar, ya saben, material académico, hacerlo descifrable, porque es importante en términos de la cosmovisión de la que estamos hablando. La aplicación de Génesis 6, últimamente no se trata de los gigantes. A la gente le encantan esas cosas, pero en realidad no se trata de los gigantes. Se trata de entender que tienes enemigos sobrenaturales que disfrutan de tu destrucción. Se trata de vivir un legado que es en parte culpa tuya, pero en parte impuesto por el mal inteligente. Puedes decir, todos esos tipos están encerrados en el abismo. Y lo están, sí que lo están. A los demonios a veces se les permite salir, como en los evangelios, y poseen a las personas. Hacen daño a las personas. Ese no es nuestro verdadero problema. Nuestro verdadero problema es el siguiente set. Que son diferentes. Pero la idea de que existe un mal inteligente por ahí que busca tu destrucción es importante. Cuando se trata de la historia bíblica, es interesante. ¿Quién destruye el linaje de los Nefilim en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Moisés y Josué en la conquista. Y luego, el último, de hecho, Josué termina su narrativa de conquista de esta manera. ¿Cómo define Josué el éxito? Está en Josué 11, 21 y 22.
Dice, no quedan más anaseos en la tierra, excepto los que escaparon a las ciudades filisteas. ¿Dónde encontramos los vestigios más adelante? Es Goliat, es de una de estas ciudades. Goliat también tiene hermanos. Son a los que los hombres de David matan, y David, por supuesto, del resto del linaje. ¿No es fascinante que Moisés, Josué y David, que son tres figuras arquetípicas del Mesías, terminen destruyendo a los clanes de los gigantes? Eso no es una coincidencia. Moisés, el Mesías es el profeta como Moisés. Josué, es Yeshua. ¿Qué tan claro puede ser? Capitán del ejército del Señor y todo eso. Y por supuesto, David, el hombre conforme al corazón de Dios, el arquetipo mesiánico. Nada de esto es coincidencia. Está diseñado para hacerte pensar de cierta manera, en este caso, sobre el mal. El papel mesiánico está telegrafiado de manera un tanto críptica. No tenemos tiempo para entrar en todas estas cosas, pero podrías ir a YouTube. Dios me libre de YouTube. Aparezco en YouTube muchas veces y no sé cómo llegué ahí. Pero si buscan en Google mi nombre y la hora del nacimiento de Jesús, hay imágenes específicas sobre el momento del nacimiento de Jesús, los tiempos y las estaciones, que es una polémica directa. Es un gancho teológico al hígado de la historia de los vigilantes. Hay mujeres en las genealogías de Jesús cuyas vidas imitan las circunstancias de la rebelión sexual o de los crímenes sexuales cometidos contra ellas. Las 4 mujeres en la genealogía de Jesús tienen eso. Obtienes la referencia de Pablo en Gálatas 3, 19 al 20, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Plural. No está hablando de Adán y Eva. ¿Qué si las transgresiones de las que estamos hablando aquí son los crímenes de los vigilantes? Porque Gálatas 3 pasa al capítulo 4 y habla del tiempo de Jesús en la plenitud del tiempo en que nació el Hijo de Dios. De hecho, si lees El Reino Invisible, obtendrás todo esto. Pero en realidad hay textos judíos que desarrollan ese pensamiento, que la ley fue añadida para circunscribir o poner frenos, poner límites alrededor de la autodestrucción humana, la que proliferó como resultado de lo que sucedió antes del diluvio. La ley se añade para ayudar a los humanos a reducir la velocidad de su autodestrucción. Ese es el punto. No estoy inventando ninguna de estas ideas. Todo este es material antiguo que proporciona un contexto para lo que dice Pablo y otros escritores. Sé que Stovall recientemente predicó un mensaje sobre Primera de Pedro 3. ¿Por qué Pedro mezcla el diluvio, los ángeles que pecaron, los espíritus en prisión, Noé, el arca y la resurrección? ¿En qué está? ¿En qué está pensando este tipo? No es como si dijera, necesito un capítulo para completar la tarea, tomaré todas estas cosas, las arrojaré a la licuadora, y luego escribiremos algo. Todas esas cosas están relacionadas en su mente debido a todo este contexto. La resurrección trata con la depravación porque tienes una resurrección y una ascensión, y luego el Espíritu viene a morar en las personas para ayudarlas a no destruirse a sí mismas. Todas estas cosas están conectadas. La más importante es la última, la tercera rebelión. Esta es la historia de la escuela dominical que todos conocemos, pero que nunca entendemos porque estamos separados de algún material. Todos saben la historia de Babel, Génesis 11, 1 al 9. Lo que no sabemos es esto. Esto es claro, sabemos quién es el Altísimo. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Hay algo aquí, cuando el Altísimo dio su herencia, y dividió a la humanidad.
¿Fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios? Pero la porción del Señor, pero la porción de Jehová es su pueblo. Jacob es su herencia asignada. ¿Cuándo se dividió la humanidad en naciones? Eso sería Babel. Entonces, cuando Dios hizo eso, cuando castigó a la humanidad porque quería que se extendieran por la tierra, Dios repite el mandato edénico después del diluvio a Noé y a sus hijos. Y es de sus hijos que todas las naciones en Génesis 10 se derivan de alguna manera. Sin embargo, en lugar de extenderse sobre la tierra, se congregaron en un lugar llamado Babel y construyeron una torre para hacerse un gran nombre. Así que Dios dice, esto es lo contrario de lo que les pedí que hicieran. Así que déjenme aclarar esto, Dios dice, tuvimos la caída en Edén, los expulsé, y eso significó la muerte y el alejamiento de mí, su Padre y Creador. Luego, desafortunadamente, tuvimos otra rebelión sobrenatural con la que lidiar. Génesis 6, 1 al 4. El resultado de eso fue la proliferación del mal y la depravación entre la población humana que fue tan grande que miré hacia abajo y vi que toda inclinación del corazón humano era solamente el mal. Eso es Génesis 6, 5. Así que envié un diluvio, pero salvé un remanente. Y les di 120 años para arrepentirse, pero básicamente nadie lo hizo. Pero ahora, cuando salen del arca y tienen hijos, repito el mandato edénico porque no hay un plan B. Nos quedamos con el plan original, quiero una familia. Los quiero a ustedes y a mi familia. Quiero volver a la tierra y quiero que la tierra se convierta en Edén. Pero tiene que empezar aquí mismo. Tienen que empezar con el plan original. Me tienen que ser leales. Obedezcan. No se van a ganar su salvación. Si creen que soy el Altísimo, que soy su Creador, que soy su Padre, si creen que quiero lo mejor para ustedes, se los quiero dar. Si creen eso, que soy quien digo que soy, apejémonos al plan. Sean mis socios. Sean mis hijos. Sean mis socios. ¿Y qué dice la humanidad? Mejor construimos una torre. Porque si construimos una torre, nos volveremos famosos. Es un poco más que eso porque todos están de acuerdo, los eruditos bíblicos están de acuerdo en que la torre que construyeron era un sigurat. Si saben un poco sobre sigurats, tal vez entiendan más. Los sigurats formaban parte de los complejos de templos de la antigua Mesopotamia. Construías un sigurat para conectar el cielo y la tierra, y te reunías en ese lugar para ofrecer sacrificio y trueque con el dios o los dioses. Un sigurat, parte de un complejo de templos, era algo que construías para invocar a la deidad. Y Dios les dice, ese no fue el plan. Yo no soy su mozo. El Dios de Israel no será domesticado. Este es el pensamiento sobre la construcción de estos complejos de templos. Dios dice, aquí estamos de nuevo, no quieren serme leal, no quieren que yo sea su Dios, no quieren nada de esto. Les voy a dar lo que aparentemente están pidiendo. Les voy a dar el divorcio. Los voy a desheredar. Los voy a separar de mí. Los voy a dispersar y dividir geográficamente. Y les voy a asignar a cada uno de ustedes, a cada una de las naciones, a uno de los hijos de Dios. Y se los voy a asignar a cada uno. Y lo que quiero que hagan, esto es más amplio en el Antiguo Testamento, lo que quiero que hagan es que esencialmente sean marcadores de posición. Todavía amo a la humanidad. No quiero que la humanidad sea esclavizada, destruida, corrompida y básicamente convertida en polvo. Y ciertamente no quiero que los humanos adoren a los otros dioses porque yo soy su creador.
Así que lo que quiero es que las naciones sean gobernadas con justicia de acuerdo con mi carácter y mis principios. Pero ya me harté de ustedes. Voy a juzgar su maldad, y vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, versículo 9, esto es lo que vamos a hacer. No hay un plan B. Así que lo que voy a hacer, si no están dispuestos a serme leales, es que voy a crear más humanos. Voy a tomar a un hombre de Ur, su nombre es Abraham, y su esposa es Sara, y son perfectos porque no pueden tener hijos. Son perfectos porque sobrenaturalmente les voy a permitir tener un hijo para que todos sepan que esta nación, sus descendientes, existen gracias a mi poder. Es lo que voy a hacer. Es lo que Dios hace. ¿Qué sucede en la historia bíblica justo después de Babel? Génesis 12, ¿qué sucede? Es el pacto con Abraham. Dios todavía está interesado en las naciones porque cuando hace un pacto con Abraham y le promete una simiente, dice que será a través de tu simiente que todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y Pablo, más adelante, retoma esta idea y dice que la simiente era en realidad una semilla, que era Jesús. Y por supuesto, se remonta a Abraham y las genealogías y todo eso. Y va a ser el Mesías quien va a reunir la tierra, reunir a las naciones. Este es el plan. Entonces Dios los abandona. A lo que conduce esto, si desean una buena lectura antes de acostarse, pueden leer mi artículo sobre Deuteronomio 32:8. La mayoría de sus Biblias dirán hijos de Israel. Los repartió según el número de los hijos de Israel. Los rollos del Mar Muerto dicen hijos de Dios. Aquí les hice una linda foto del rollo del Mar Muerto. Si leen hebreo, hijos de Dios. Y hablo del pergamino en ese artículo. Pero no es necesario ser un crítico textual. Piensen en la historia. Las naciones se dividen en Babel, y se dividen según el número de los hijos de Israel. Israel ni siquiera existía. Van a existir después de Babel. Así que no tiene sentido dividir las naciones según el número de los hijos de Israel, porque Israel no existe aún. Ni siquiera existen. La traducción correcta es, hijos de Dios, como en los rollos del Mar Muerto. Es el texto más antiguo que tenemos, por lo que deberíamos aceptarlo. Algunas de las traducciones principales han incorporado los rollos del Mar Muerto en ese pasaje, y deberían hacerlo, porque tiene mucho sentido. Lo que sucede aquí, volvamos al Salmo 82, es que Israel, el plan es que Dios ha abandonado a las naciones, y se supone que Israel es su familia, y se supone que su familia es, piensen en cómo Israel se describe en el Antiguo Testamento, un reino de sacerdotes, esa es una. ¿Qué hacen los sacerdotes? Son mediadores entre Dios y los hombres. Just because so many people don't know, I want them to understand. When you're saying in the Dead Sea Scrolls, you're talking about the biblical text. The biblical text. When he says Dead Sea Scrolls, he's talking about the Bible that was found in the Dead Sea Scrolls, that is the oldest text that we have. Este es Deuteronomio 32 preservado en uno de los rollos del Mar Muerto. Y ese es un buen punto. Los rollos del Mar Muerto, dos categorías, bíblicos y no bíblicos. Los rollos bíblicos son copias de la Biblia hebrea. Las cosas no bíblicas son cosas que no son la Biblia hebrea. Es muy fácil de recordar. Pero si vas al Salmo 82, se suponía que Israel era el mediador entre Dios, el Dios verdadero, y todas estas otras naciones. Lo que sucede en Babel es la explicación del Antiguo Testamento de por qué las otras naciones tienen otros dioses, de donde provienen los panteones. Porque los hijos de Dios, a quienes se les da el cargo sobre las naciones, no hacen un buen trabajo. Esto es lo que hacen. Lo leímos hoy no hace mucho en el Salmo 82. Dios está juzgando a los dioses en su consejo.
¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado. O sea, no están haciendo nada de esto. Y el resultado es, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Lo que quería era que gobernaran con justicia porque todavía amo a la humanidad y quiero usar a mi nuevo pueblo, Israel, para que sea un conducto de la verdad para ellos, de mí, hacia ellos, y traerlos de regreso a la familia. Pero lo que están haciendo está provocando caos en toda la tierra. El salmo termina con el salmista diciendo, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. El salmista quiere que esto termine. Quiere que se solucione el caos de las naciones. La razón por la que tengo esto resaltado, tampoco podemos entrar en esto, pero si sabes lo que es la Septuaginta, es la traducción al griego de la Biblia hebrea. La palabra aquí para levántate, en la traducción al griego es la palabra para resurrección. Y sucede 3 o 4 veces donde la resurrección está asociada con la recuperación de las naciones. Este es solo uno de varios pasajes. Y Pablo lo sabe muy bien. Porque 5 o 6 veces, Pablo, cuando habla de la resurrección, no habla de tener su peso ideal. No habla de recuperar su cabello, o mejorar su vista. Tan pronto como piensa en la resurrección, piensa en la conquista de las potestades, los poderes, los principados. Lo menciona varias veces. Piensa en uno y va al otro. Esta es la forma en que se suponía que funcionaba, pero no funciona de esta manera. Y lo que esto es, esta es la raíz, cubriremos esto en los últimos 5 minutos. Todo esto de Dios esparciendo las naciones, asignándoselas a otros dioses, y esos dioses corrompiéndose. Ellos destruyen sus naciones. Hacen que los corazones de su pueblo los adoren. Ellos vuelven los corazones de las personas a la idolatría. Es un desastre. Así es como el Antiguo Testamento explica cómo después del diluvio todos sabían quién era el verdadero Dios. Después de Babel, las cosas realmente van cuesta abajo. Se convierte en el sistema que conocemos sobre el mundo antiguo. Podrías leer a Platón y encontrar la misma cosmovisión. Puedes leer a escritores grecorromanos. El mundo pagano cree lo mismo, que adoran a los dioses que adoran, y sus vecinos adoran a algún otro dios porque así lo quiso el Altísimo. De hecho, encontrarás eso en textos paganos no bíblicos. Cuando Pablo va a una ciudad pagana, sabe que comparten la misma cosmovisión. Es una plataforma para el Evangelio, pero antes de llegar allí, ese será el tema de la próxima sesión. Esta es la base de lo que llamamos guerra espiritual y geografía cósmica. Daniel 10, el príncipe de Persia, príncipe de Grecia. ¿De dónde sacamos esta idea de príncipes sobrenaturales sobre las naciones? Deuteronomio 32. La historia de Babel. Ahí es donde comienza. Primera de Samuel 5, este es uno de mis favoritos porque es uno de los más oscuros, pero es gracioso. ¿Recuerdan una historia cuando los filisteos van a la guerra con los israelitas y capturan el arca del pacto? ¿Qué hacen? Llevan el arca de la alianza de vuelta al templo de Dagón y la instalan en el templo de Dagón. Y esta es una historia familiar de la escuela dominical que nos gusta contarles a los niños, porque es divertido. Permítanme buscar y pasar a Primera de Samuel 5. Hay una línea que todos olvidamos. Así que llevan el arca al templo de Dagón. Y aquí está la historia. Tomaron a Dagón, pusieron el arca frente a Dagón. Versículo 3, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente.
Esa es la historia que contamos. Porque es graciosa, Dagón se reduce a un muñón. Y concedido, es cómico, pero ignoramos el siguiente verso. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod, hasta hoy. Donde encontraron vencido a Dagón, no lo pisan porque ahora esa tierra está bajo dominio de Jehová. En otras palabras, esto debe haber sido como una pirueta porque tenían que ir a la casa de Dagón para hacer lo suyo. Y entonces, tenían que evitar esto, coordinarse o lo que sea, porque no quieren arriesgarse. Se la piensan. Ahora es terreno que pertenece a Jehová. Las naciones alrededor de Israel están bajo el dominio de dioses caídos. Israel es la porción de Jehová. Y cuando Jehová hace cosas como esta y conquista a sus deidades, ellos lo entienden. Primera de Samuel 26, cuando David es expulsado de Judá. Tiene este lamento, y básicamente está derramando lágrimas. Y dice, tengo que irme de Judá y tengo que ir a fingir que soy un loco allá en territorio filisteo porque Saúl me odia, y todos me odian, y tal, tal y tal. Y dice, ¿cómo puedo adorar al Señor? ¿Cómo puedo orar? Porque ya no estoy en Judá. No es una negación de la omnipresencia de Dios. Esa es la forma en que un moderno lo pensaría. Él está pensando, para que yo esté correctamente relacionado con Dios, tengo que estar en su tierra, tengo que estar en su espacio sagrado. Segunda de Reyes 5, probablemente mi ejemplo favorito, este es Naamán el leproso. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en la escuela dominical? Naamán tiene lepra, y tiene una esclava viviendo en su casa que le robaron a Israel. Estoy parafraseando, pero ella está haciendo sus tareas, y Naamán, el capitán de Siria, es un tipo grande, y se está quejando de su lepra. Yo también me quejaría si tuviera lepra. Y la pequeña esclava dice, ¿por qué no vas y ves al profeta Eliseo? Él se encargará de eso. Y él dice, ¿qué? Sí. Solo ve y visítalo. Así que toma un grupo de sus hombres y va con Eliseo a Israel. Llega a la casa de Eliseo y el profeta ni siquiera sale a hablar con él. Él dice, sé quién es. Solo dile que se bañe en el Jordán 7 veces y estará bien. Así que Naamán dice, esto es una falta de respeto. Ni siquiera sabe quién soy. Y se enoja y dice, vámonos de vuelta. Y sus sirvientes le dicen, si él te hubiera dicho que hicieras algo loco, probablemente lo habrías hecho. Y dice, el Jordán es insignificante, tenemos mejores ríos en casa, esto es como una pequeña cloaca. Y sus hombres dicen, ¿qué pierdes en ir? Solo inténtalo. Así que dice, está bien, lo intentaré, luego nos iremos a casa. Se sumerge 7 veces en el Jordán. ¿Y qué sucede? Conocen la historia, se cura. No puede creerlo, está emocionado. Regresa a la casa de Eliseo, y esta vez Eliseo sale a hablar con él. Y Naamán dice, gracias, no puedo creerlo. ¿Puedo darte algo? ¿Puedo pagarte algo? Esto es simplemente asombroso. Y Eliseo dice, así está bien. Y Naamán dice, ahora sé que Jehová es el Dios de todos los dioses. Él dice, de ahora en adelante, no sacrificaré a ningún otro. ¿Y entonces qué le pide a Eliseo? ¿Alguien recuerda? Esta es la parte de la historia que nos saltamos. Le pide tierra. Le dijo, estaría bien si lleno las bolsas con tierra y todo lo que mi tren de mulas pueda llevar, para llevármelo. Tengo que ir a casa a Siria. Y parte de mi trabajo es que tengo que entrar al templo de Rimón con el rey. Y el rey ya está viejo, y cuando se inclina, tengo que hacer esto y aquello.
Pero quiere que Dios sepa, y quiere que Eliseo sepa, que no adorará más a Rimón. Probablemente usó la tierra para esparcirla en su casa en algún lugar para ofrecer sacrificio. ¿En qué? Geografía cósmica, en tierra sagrada, tierra bajo el dominio del Dios que él sabía que era real. Tal vez tomó un poco con él al templo de Rimón, tal vez una bolsita, en los bolsillos, quién sabe. Pero él quiere tierra. No se puede entender el impacto de toda esa escena sin Deuteronomio 32. Esta es la porción de Jehová. Él tiene dominio sobre esta tierra. Estamos apegados a Él y a su tierra. Todo lo demás es hostil. Está bajo el dominio de otra cosa. Deuteronomio 32 enmarca todo el resto de la Biblia porque a partir de este punto es Israel contra las naciones. Y es Jehová contra los dioses. Esa es toda la historia en pocas palabras. Enmarca la totalidad del Antiguo Testamento. Y dado que aquí es de donde se origina el príncipe de Persia, príncipe de Grecia, todo este material, que está relacionado al Nuevo Testamento, tanto en la vida de Jesús y en lo que dice Pablo, y en nuestro destino final. Aunque no lo crean, todas esas cosas están relacionadas en lo que acabamos de hablar. Bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu gracia es exaltado nuestro poder, pues del Señor es nuestro escudo y del Santo de Israel nuestro Rey. Porque tú eres la gloria, porque tú eres la gloria. Regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos, porque tú eres la gloria de su potencia y por tu gracia es exaltado nuestro poder, pues del Señor es nuestro escudo y del Santo de Israel nuestro Rey. Porque tú eres la gloria, porque tú eres la gloria.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.